Señor, estamos reunidos para exaltar el nombre de Dios. Ahí puestos en sus lugares, en la misma actitud de adoración, vamos a hacer una oración corta y vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos a ti como vasijas de barro, como vasos, como recipientes, como instrumentos tuyos para recibir el mensaje que tienes para limpiarme y levantarme y usarme para tu gloria, honra, alabanza y adoración. Y toda la gloria, la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. ¿Ven esa imagen? Hoy la exposición he titulado Yo soy tu formador. Ese es el título del mensaje de hoy. Yo soy. Cuando Moisés le pregunta al Dios Todopoderoso: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: yo soy. El gran yo soy. En el libro de Juan, capítulo 14, del verso 5 al verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, los tres involucrados en la salvación del mundo entero. Cuando nosotros decimos yo soy tu formador, el contexto literal, contexto histórico, contexto cultural y contexto simbólico que lo vemos en las Sagradas Escrituras, habla literalmente de formador, que es el alfarero. ¿Quién es un alfarero? Es un hombre que tiene la capacidad, o mujer que tiene la capacidad de trabajar con el barro. Ahora, científicamente, ¿cuántos médicos hay aquí o que conocen del cuerpo humano? Científicamente, los médicos, no todos, no generalizo, dicen que el hombre no es formado del barro. Pero si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios en Génesis que Dios dijo: vamos a formar al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la materia prima que se usó fue la tierra. La tierra. Dios formó al primer hombre. ¿De qué? Del polvo de la tierra. Esa fue la materia prima. Por eso hoy les traigo este mensaje: yo soy tu formador. Y vamos a poner bases bíblicas, cimientos. Voy a usar Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, todos con sus Biblias, para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Y también llegamos a las diferentes redes, así para poder edificar el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos vasijas de barro, recipientes para recibir de Dios y vaciarnos de lo que no le agrada a Dios de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice la palabra del Señor: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué he sido creada? Para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. ¿Para qué vamos a andar en ellas? Para buenas obras, para exaltar el nombre de Papá Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, pero después empieza a formarnos. Salmos capítulo 139, del versículo 13 al versículo 18. Lo voy a leer en la versión TLA, nueva traducción del lenguaje actual. Si ustedes tienen Reina Valera o Nueva Versión Internacional o Biblia de las Américas, tiene diferente escritura, pero el mismo sustento, el mismo significado. Salmo 139, verso 13 al verso 18 dice: Dios mío, dice este siervo de Dios, tú fuiste quien me formaste en el vientre de mi madre. ¡Qué tremendo! Dios mío, tú fuiste
quien me formaste en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien dio forma a mi cuerpo. Soy una creación maravillosa de Dios. Por eso estoy agradecido de Dios. ¡Qué tremendo! Yo sé que Dios hace cosas maravillosas y estoy seguro que Dios hace cosas maravillosas. Por cuanto Dios me creó y Él vio cómo yo estaba siendo formado en las profundidades de la tierra. Oh Dios mío, tú sabes cuando aún sabías cada día de mi vida. Y aún no había pasado ni un día de mi vida cuando tú ya sabías el tiempo que yo iba a vivir. Porque lo tenías anotado en tu libro. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es el que sabe el día que nosotros vamos a partir? Papá Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña Salmo 139, verso 13 al verso 18, que Él ya tiene anotado en su libro el día de que yo voy a permanecer en esta tierra, de que tú vas a permanecer en esta tierra. Y eso está escrito en el libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel ya tenía que partir y fue el profeta Isaías a darle el mensaje, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Ezequiel? Señor, todavía no quiero morir. Todavía no quiero. Y el Señor le dijo a Isaías, ve y regrésate y dile que le presto 15 años más de vida. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Que mi historia y tu historia ya está anotada en el cielo. Lo dice el Salmo 139, verso 18. Ahora, Isaías 43, versículo 1. Vamos a ver la diferencia de creación y la diferencia de formar. Dios dice, ¿a quién le dice? Oh, hijo mío, Israel, yo te creé. Yo he creado a Jacob, yo he creado a Jacob. ¿Qué significa Jacob? Tramposo, usurpador, mentiroso. Eso significa, yo te he creado Jacob, pero yo también te voy a formar Israel. Jacob es lo mismo de Israel, porque el Señor dijo, tu creación, yo te creé, te formé en el vientre de tu madre, pero cuando ya viniste al planeta Tierra, las vasijas de barro se ensucian, el corazón se llena, se contamina, nuestra mente muchas veces se dispara y dice, verdaderamente Dios me formó, verdaderamente Dios es mi Padre, y empieza un mundo cósmico en nuestro ser, que son los pensamientos, y nos confundimos. Pero el Señor le estaba diciendo, Jacob, yo soy tu creador. Oh Israel, yo soy tu formador. No temas, no temas. Yo te puse nombre, yo te redimí. Hoy Dios te dice, iglesia, yo soy tu formador. Yo te voy a formar. Si te formaron mal, si te dieron mala instrucción, yo tengo mi palabra, y mi palabra tiene poder para cambiar tu lamento en gozo, tu llanto en alegría, tu danza en baile. Yo tengo el poder, Dios tiene ese poder. Dios le estaba diciendo a Jacob, Jacob, tu madre te instruyó mal, te dio una mala formación, no fue una buena maestra, porque hizo una división entre hermanos, porque él era mellizo gemelo de Esaú, y tu madre los dividió. Pero yo te voy a formar, y una vez que te forme, regresarás a tu hermano Esaú y le pedirás perdón, porque ya no serás el usurpador, ya serás una vasija de barro en mis manos. Aleluya. Esta es la introducción. Y ahora empezamos con el tema. He puesto cimientos, bases, para que podamos entender que nosotros estamos en las manos del alfarero.
Nosotros que somos vasijas de barro, esta vasija de barro hoy se presenta a llevar el nombre de mi Padre en alto, porque Jehová de los ejércitos es mi Padre. Y hoy traía esta representación, esta gráfica, estas vasijas de barro. Yo dije que la Biblia habla del contexto cultural, el contexto histórico, simbólico. Vamos a simbolizar el mensaje de hoy, pero también lo vamos a decir culturalmente. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo donde Jesús se paseó por el Oriente Medio o Medio Oriente, se paseó, dice la palabra del Señor, que Jeremías, el profeta, estaba preocupado porque el pueblo de Israel era un pueblo muy de doble ánimo. ¿Qué nos enseña segunda de Timoteo? Y esto es iglesia, porque muchas veces nosotros como pueblo, como hijos de Dios, nos desanimamos y decimos, ya no voy a ir a esa congregación porque el hermano no me saludó, porque el hermano habló mal de mí, porque hizo un mal comentario. Hoy tú, a la luz de la palabra, vas a quitarte esos velos y vas a entender que en la casa del Señor hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Hay vasos limpios y hay vasos viles en la casa del Señor. Y lo enseña segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero en una casa grande hay utensilios, no solamente de oro, ni solamente de plata, sino que también de madera y de barro, útiles para usos honrosos y también para usos deshonrosos. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Porque vemos a lo largo de del tiempo la apostasía que da. No, yo ya no congrego allá porque el hermano, no me gusta decir esta palabra, pero la voy a decir. El hermano murmuró, el hermano anda chismeando, anda diciendo, yo me voy a la otra congregación y allí voy a encontrar amor. No. La palabra de Dios nos enseña que en una casa grande, la iglesia es grande, porque el pueblo de Dios se fructifica y se multiplica. Vas a encontrar vasos de oro, vas a encontrar vasos de plata, vas a encontrar gente con actitudes de madera y gente con actitudes de barro. Somos vasijas de barro, recipientes donde todo lo que entra aquí, sea bueno y sea malo, la administración ya depende de nosotros, no de Dios, porque Él ya nos dio de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela por la palabra lo que está bueno y lo que está malo. Entonces, y culturalmente, en el Medio Oriente, y vuelvo a repetir, en el Oriente Medio, en todas las casas, en las puertas de las casas, habían vasijas de barro, vasos de barros, instrumentos de barro, donde vertían el agua. Y cada caminante, me puedes poner los 7 vasos, y cada caminante que iba andando, dice que veía y agarraba y se servía en un vaso de barro y bebía agua. El agua que era gratuita. Era gratuita el agua. Esos eran los vasos de honra. Los vasos de honra solamente estaban puestos en los hogares, en las casas, y todo que pasaba bebía agua, y si podía el agua se lavaba los pies. Hubo lavamiento de pies, se lavaba los pies. Los vasos de misericordia son diferentes, son los mismos vasos de honra, pero los vasos de misericordia tienen otra función. ¿Eso qué nos enseña? Que nosotros tenemos diferentes funciones en la casa de Dios. Los vasos de misericordia eran los mismos vasos de honra, que los dueños de la casa llevaban todos sus vasos que tenían y los ponían en la orilla del camino. Y cada viajante,
cada caminante que iba en el camino había agua y corría y vertía en un vaso y bebía el agua gratuita. Esos eran los vasos de honra y los vasos de misericordia que estaban llenos de agua para saciar la sed del caminante o del visitante. Pero Jesucristo, mi amado amigo, mi Rey de Reyes y Señor de Señores, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, en el gran día de la fiesta, mi amado Jesucristo se levanta, se pone en pie y alza su voz y dice: el que tiene sed, venga a mí y beba de mi agua, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando? El que viene a mí, yo le daré el poder del Espíritu Santo, el fuego. Cuando escuchaba a la hermana Loidí, aquí está el fuego del Espíritu Santo en un mismo espíritu, porque el Espíritu Santo es el fuego que trae la revelación, el convencimiento de que somos formados por la mano de Papá Dios. Yo soy tu formador. Hoy el Señor te dice: yo no vengo de una maldición, porque mi Padre es de bendición y Él me ha formado para ser portadora de bendición. Hablamos de los vasos de honra y de misericordia. ¿Quiénes eran los vasos limpios? Los vasos que ya estaban gastados, los vasos que ya habían tenido mucho uso. ¿Qué eran esos vasos que tenían mucho uso? Luego los limpiaba el alfarero, los limpiaba y eran usados en el templo, los ponían en el templo así en hilera para ir a depositar el diezmo y la ofrenda. En el Antiguo Testamento el diezmo, que era el grano de su cosecha, allí echaban en todos los recipientes. Esos eran los vasos limpios del cual el Señor, o sea, todos eran, estamos hablando de los vasos útiles para la viña del Señor. Luego hablamos de los vasos quebrantados. ¿Quiénes son los vasos quebrantados? Ahí creo que estamos nosotros anotados. Los que están pasando prueba, los que están siendo procesados, los que están siendo quebrados. ¿Qué hacía en el antiguo Medio Oriente el alfarero? Cogía los vasos que ya estaban quebradas las asas, el pico ya se había desgastado de tanto uso del agua, quizás topaba con el recipiente que ingerían. ¿Y qué hacía el alfarero? Dice que tomaba el barro, le vertía un poco de agua, pero ¿qué iba el alfarero? Salía de su taller y se iba al campo a buscar a las ovejas, a las cabras, a las vacas, que se les pegaba unos animalillos llamados sanguijuelas. ¿Qué hacen las sanguijuelas en el cuerpo de un animal? Absorben la sangre, le chupan la sangre. Y venía el alfarero, le sacaba esas sanguijuelas y empezaba a trabajar el barro y vertía la sanguijuela ahí y lo aplastaba, la sanguijuela la aplastaba hasta matarla, y obtenía la sangre de la sanguijuela, la vertía en el barro y empezaba a trabajar porque tenía que hacerle una boca nueva a la vasija de barro. Porque, iglesia, cuando te quebrante el Señor, muchas veces no tienen ni deseos de orar, no tienen ni deseos de predicar, no tienen ni deseos de ayunar, no tienen ni deseo de evangelizar, porque estás quebrada, porque estás dolida, porque te hirieron, porque te dañaron. Pero el alfarero empieza a trabajar y a hacerle una boca nueva al vaso quebrantado, y la asa se le quebró y empieza a hacerle una asa nueva, porque cuando está el quebranto muchas veces no tienes ni ganas de levantar tus manos y adorar a un Dios vivo, a un Dios eterno.
Yo soy tu formador, dice el Señor. ¿Dónde están los que servían en su país, que eran líderes, pero hoy están quebrados y su boca ya no se abre para decirle: pastora, yo quiero adorar en medio de mi quebranto, porque sé que mi formador me va a hacer una boca nueva y de mi dolor va a salir cántico nuevo? Aleluya. Ese es el vaso quebrantado. Y allí no terminaba todo, porque una vez que el alfarero había formado una boca nueva, una asa nueva, iba y lo ponía al fuego. ¿Qué es el fuego? En la Biblia Santiago enseña el fuego de la prueba. También nos enseña el Antiguo Testamento que aunque pases por el fuego no te vas a quemar, aunque pases por las aguas y los ríos no te vas a ahogar, ni la llama arderá sobre tu vida. Luego el alfarero, una vez que ya formaba boca nueva, asa nueva, otra vez iba ahí introducido. Y muchas veces nosotros, por la falta de conocimiento, decimos: yo ya pasé esa prueba, ya no la vuelvo a pasar, ya la superé. Hoy te vengo a decir que Dios puede permitir que vuelvas a pasar esa misma prueba. Dios puede permitir que vuelvas a pasar ese mismo dolor cuando te engañaron, te traicionaron, cuando vino ese diagnóstico de enfermedad. Y tú puedes decir: Señor, yo no pasé la prueba. El Señor dice: te estoy quebrantando porque te quiero llevar a niveles nuevos, a niveles grandes, a hacerte una boca nueva, a que hables diferente de mi palabra. Y vuelve otra vez al horno de fuego y sale una vasija con mayor experiencia, con mayor experiencia. Cuando se te repite la prueba, tú dices: Señor, ese día la pasé y no me dolió, ¿y por qué ahora otra vez me está doliendo? Porque el Señor dice: porque es otro tiempo y los tiempos son míos. Otros vuelven a pasar la prueba y dicen: ya no me duele porque esa yo ya la viví y ahora me hace más fuerte. Es como nosotros tomemos la prueba en nuestras vidas. Esos son los vasos quebrantados. ¿Quién fue un vaso quebrantado? ¿Quién fue un vaso quebrantado? José. José fue un vaso quebrantado, vendido por sus propios hermanos. ¿Quién te va a vender? Hoy, santo, no lo quiero decir, tu propia familia. ¿Quién te va a traicionar? Los que tú dices me aman más. ¿Pero qué? Dios lo está permitiendo. ¿Qué me enseña Romanos? Capítulo 9, versículo 1. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer del mismo barro una misma masa? ¿Vasos de honra o vasos de deshonra? ¿Por qué? Porque muchas veces como iglesia le estamos dando poder al enemigo, poder al opositor, poder al diablo, y decimos esta palabra que no debemos decir: el diablo se me ha levantado, poder en la sangre del Cordero. Saquémosla de nuestra boca, saquémosla de nuestra mente, saquémosla de nuestro pensamiento, porque Romanos 9:21 me enseña que mi Dios tiene poder, tiene poder. El alfarero tiene poder sobre la masa, para que de la misma masa hacer un vaso de honra y uno de deshonra. José, ¿qué eran sus hermanos? Vasos viles eran sus hermanos, que vendieron a un vaso de honra y de misericordia, lo vendieron a José. Pero los vasos viles, ¿quiénes son los vasos viles? Los vasos viles son aquellos vasos que ya tuvieron demasiado uso y el alfarero ya no los puede reparar, ya están demasiado usados. ¿Qué se hace? Solo los limpian y son puestos en la cocina. ¿Para qué?
Los vasos viles son puestos en la cocina para tirar los desechos orgánicos, o sea, la basura. Yo no quiero ser vaso vil. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos amas de casa, y si la basura la tenemos aproximadamente 2-3 días y hay desechos orgánicos, ¿qué va a oler? Va a oler mal. ¿Y qué se va a levantar? La mosca. ¿Quién era la mosca, iglesia, en la Biblia? Los cananeos tenían un dios. ¿Cómo se llamaba ese dios? Belcebú. ¿Y cómo le decía Jesucristo a ese dios? El príncipe de los demonios. Pero ¿cómo decían los cananeos a su dios Belcebú? El señor de las moscas. No hay que ser un vaso vil. ¿Quiénes son esos vasos viles? Nos preguntamos. Estamos en el contexto cultural. ¿Quiénes son los vasos viles? Son aquellas personas que solo van llevando palabras negativas, palabras de destrucción, palabras de murmuración. Son esos vasos viles que solamente son usados ya no en la viña del Señor, sino en donde son usados, en la cocina, para tirar los desechos orgánicos. Pero aún son útiles, porque si los limpiamos, me va a seguir siendo útil ese recipiente para almacenar los desechos orgánicos. Si nosotros aún, por eso dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y no debemos desecharlo, a los vasos viles no debemos desecharlo. Si ellos están limpiando todos los días, van a ser útiles para la cocina, pero no les va a salir la mosca. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1? Ese texto lo voy a parafrasear, pero escríbalo. Eclesiastés capítulo 1 dice que las moscas hieden dar mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña locura al predicador, al que es estimado como sabio, lo hará perder. Porque las moscas que nos llevan a ser vasos viles. Así somos humanos y a veces sale de nuestro labio la murmuración. Acuérdate que Dios te habló. Yo no quiero ser vaso vil, yo no quiero ser usado para desechos, yo quiero ser usado en la viña del Señor. Los vasos de honra y los vasos de misericordia, cuando era la gran fiesta, agarraban todos los vasos y los vertían en el patio, y todos los que habían llevado sus corderos, sus machos cabríos para sacrificarlos, porque en el Antiguo Testamento se usaban animales y su sangre era para remisión del pecado. Todos los sacerdotes levitas vertían el agua y limpiaban el templo. Como vasos de honra y como vasos de misericordia estamos para limpiar el templo. Ahora tú pregúntate, ¿quién es el vaso de misericordia? Lo habla Lucas en la parábola del buen samaritano. Acordémonos de la parábola del buen samaritano. Había un maestro experto en la ley, conocedor de la palabra, que vino a probar a Jesús. Te van a venir a probar, que lo vino a retar a Jesús. Lo vino a retar a Jesús. ¿Y qué pasó? Que Jesús le dice este maestro de la ley: Señor, ¿cómo haré para obtener la vida eterna? Y Jesús, ¿sabes qué le dijo? Cumple lo que está escrito en la ley. Y el buen samaritano, el hombre, el maestro de la ley, le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el último mandamiento, dijo el mismo maestro de la ley: amaré a mi prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dijo Jesús? Estoy hablando del vaso de honra y de misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué fue que le dijo Jesús? Bien has contestado, ve a hacerlo. Hazlo lo que tú has dicho. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Pero el hombre quería justificarse de la respuesta que él mismo había dicho. Dijo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús, tremenda sabiduría. Se activaban en él los 9 dones, los 5 ministerios. Le dijo: mira, Jesús, bajaba de Jerusalén
a Jericó un hombre y lo atacaron los ladrones, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, cuidado que nosotros somos caracterizados como real sacerdocio. Pasó un sacerdote, lo vio, siguió y se desvió del camino. Pasó un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los escogidos para predicar en el Antiguo Testamento, porque solamente los levitas podían ponerse y presentar los sacrificios y la expiación de los pecados. Lo vio tirado a su prójimo, pasó de largo y siguió de frente. Pero viene un samaritano que no conocía la ley de Dios, que no conocía la palabra, y cuando lo vio se movió a compasión. ¿Qué es lo que tenemos que tener para ser vasos de honra y de misericordia? Movernos a compasión. Lo vio, lo curó con aceite y vino. ¿Qué es aceite? Símbolo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia se habla en el contexto simbólico. Símbolo del Espíritu Santo y el aceite y el vino que representa. Lo que vamos a beber representa el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y lo curó, lo levantó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y le pagó al hombre 2 piezas de plata. Y le dijo, cuídalo, que cuando yo regrese, todo lo que tú has gastado en él, yo te lo pagaré. Ese es el vaso de honra y misericordia. Yo te lo pagaré. Yo invertiré de mi dinero y te lo pagaré. Y muchas veces está el enemigo tirado que se lo merece, ahí que las pague. ¡No! Muévete como el vaso de honra y misericordia. Muévete. Y dice, Jesús le dijo, ¿quién es tu prójimo? Y responde el experto maestro en la ley, el que se compadeció de su prójimo. Hoy te digo, compadécete de tu prójimo. El que te escupió, el que te rechazó, el que te traicionó, el que se paseó con la amante, compadécete, porque ese es el vaso de honra y de misericordia, iglesia. Y me olvidaba que cuando el vaso está quebrantado, Dios va a usar una lija. ¿Quién es tu lija, iglesia? ¿Tu marido? ¿Tus hijos? ¿Tu salud? ¿Tus finanzas? ¿Tu vecino? ¿Tu ministerio? ¿Tu cuñado? ¿Tu primo? ¿Quién es el presidente? Tu lija. Cuando estás pasando dolor, Señor, me estás lijando. Un hermano decía, un hermano que estábamos liderando, hermana, mi esposa no es mi lija, es mi esmeril, Dios no lo cuando estás sufriendo, iglesia, Señor, ay, me duele la lija, pero el Señor dice que en la lija te saca las asperezas. No me gusta tu orgullo, no me gusta tu soberbia, no me gusta la murmuración, no me gusta la envidia, no me gustan los celos, no me gusta tu incredulidad, no me gusta. Déjate lijar, porque estamos en las manos de un formador, en las manos del alfarero. Y vamos viendo el vaso escogido. Este es el que nosotros tenemos que anhelar. El vaso escogido, hermana, ¿quiénes eran los vasos escogidos? Era cuando el alfarero trabajaba, hacía muchas vasijas de barro. Aquí tengo 2, pero el alfarero hay de diferentes modelos, hacía muchas vasijas de barro. Pero el alfarero, estoy hablando en contexto cultural, el alfarero empezaba a trabajar la vasija y hacía 20 vasijas, pero decía, esta me quedó perfecta, esta tiene un color diferente, esta. Agarraba el alfarero y ponía su firma. Pongamos que el alfarero se llamaba Felipe, ponía Felipe. Esta es mi obra de arte, yo la diseñé, lo llevamos al campo espiritual. Jehová Dios te está formando y dice, mi hija la lijé, la volví a poner al fuego y me dice, te amo papá, te amo, algo grande vas a hacer. Oh,
ese es mi vaso escogido. Y viene papá y te pone su firma. Amén. Dijo el Señor, yo Jacob te puse nombre. Y recuerdo de una visión que tuvo la pastora, que el Señor le decía, desde hoy tu nombre será luz sobre las tinieblas. Y yo no me arrepiento de haberte. ¿Ah? Será luz en medio de las Luz en- tinieblas, y tu luz resplandecerá como Sobre- en París, y no me arrepiento de habértelo dado. Y no me arrepiento. Aleluya. Vasos escogidos, donde te pasa la hija, donde te hacen boca nueva, donde te vuelven a meter al fuego. Y sigues perdonando al drogadicto. Y sigues perdonando, no por ofender, no por ofender. Y sigues perdonando a la ramera. Y sigues perdonando al que robó tu inocencia. Y sigues, porque eres un vaso escogido. ¿Quién fue un vaso escogido? Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dios le da la palabra al profeta y dice, ve donde Saulo de Tarso, el profeta temblaba. No, si ese es un asesino. No, ve. Porque instrumento escogido me cesé para que lleve mi nombre en presencia de reyes, en presencia de gentiles y en presencia de los hijos de Israel. ¿Para qué es el vaso escogido? Para llevar la palabra, para portar la palabra, porque el Señor dice, yo di una firma por él. En Isaías 43:1. El alfarero dijo, este me quedó bien, este tiene otro color. Y agarra, ¿qué hace el alfarero en el contexto cultural? Lo guarda. Y a la venta pone todos los vasos, pero el vaso escogido está guardado. Y cuando llega el mejor comprador, ve los vasos. ¿Quién es el mejor comprador? Representado espiritualmente, Papá Dios. Cristo, que nos compró a precio de sangre. Y empieza a ver los vasos y dice, este es vaso de honra, de misericordia, vaso limpio, vaso vil. ¿No tienes otro vaso mejor? No, aquí están todos. No, yo conozco de alfarería, yo conozco, yo soy el que formo. Tú tienes un vaso que yo he venido a escogerlo. Y el alfarero va y lo saca y dice, este es el vaso escogido, y lo compra el Señor. Eso que te enseña, iglesia. Si te profetizaron que un día ibas a ser pastora, pastor, apóstol, profeta, maestro, espera, porque el vaso escogido espera en la oscuridad. Pablo de Tarso esperó para poder ser el gran hombre de Dios y escribir las 12 epístolas. Pablo esperó, porque casi el Nuevo Testamento está escrita, las cartas por el apóstol Pablo. Vaso escogido, eso tenemos que ser, porque el vaso escogido está alineado al vaso de honra y al vaso de misericordia, al vaso quebrantado, porque el vaso escogido también se quebranta. ¿Qué dijo Pablo? Señor, he orado 3 veces para que me quiten este aguijón, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. En tus debilidades. Si estás siendo lijado, si estás siendo pelado, si estás siendo traicionado, hoy dile, Señor, no solo quiero quedarme como vaso de honra, ni de misericordia, ni limpio. Quiero ser un vaso escogido, un vaso que tú vengas y digas, está ya bien el diseño, las heridas se sanaron, todo quedó restaurado. Y finalizamos con el vaso de ira. De ira. Tenemos que quitar de nuestro corazón la ira, porque eso que nos lleva a ser vasijas de ira. ¿Quién era una vasija de ira? Nosotros podemos ver
a Judas. Judas estuvo en el ministerio de nuestro amado Jesucristo y era el tesorero, era el que llevaba las finanzas, era el que conocía cuánto entraba, cuánto salía, qué se comía, qué se compraba, si el maestro se compraba sandalias nuevas, túnica nueva, él estaba pendiente del dinero. Pero el Señor, ¿por qué lo puso ahí? Por su gran misericordia, porque Él no desecha. Recordemos que el vaso limpio no es desechado, usado en la cocina para desechos humanos, pero cada día se limpia para que las moscas no estropeen esa vasija de barro. Entonces, ¿quién es el vaso vil? Nosotros podemos ver en el libro, para finalizar, Mateo capítulo 27, versículo 7. Mateo 27, verso 7 al verso 8. Y después de ponerse de acuerdo los que habían dado a Judas las 30 piezas de plata, porque Judas vendió al maestro, ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata lo vendió. Pero luego Judas se arrepintió y fue y le entregó a los principales sacerdotes. Le dijo: yo no quiero este dinero, yo no quiero este sangre inocente, yo no quiero. Y ellos le dijeron: allá tú. Y Judas salió y los evangelios dicen que él se ahorcó y cayó, se suicidó. ¿Qué hicieron los sacerdotes levitas con ese dinero? Dice que se pusieron de acuerdo y compraron el campo del alfarero. Yo soy tu formador. Literalmente, yo soy tu alfarero, dice el Señor. Yo soy tu diseñador, yo soy tu artista, tú eres mi obra de arte. Y compraron, iglesia, el campo de alfarero, que hasta el día de hoy se llama el campo de sangre. ¿Qué hacían los vasos viles en el aspecto cultural histórico del Medio Oriente? ¿Qué hacían los vasos viles? Se iban al campo del alfarero, porque las vasijas de barro, cuando ya eran viles, no servían, iban los alfareros y los tiraban al campo del alfarero. Y esto se hacía pedazo y pasaban los leprosos. La Biblia habla de los leprosos, tipo del pecador. Cogía una parte quebrada y con eso se rascaba el cuerpo. ¿De qué? De un vaso vil que ya no servía para nada, solo para tirarla al campo del alfarero. ¿Qué se hacía en el campo del alfarero? Iglesia, en el campo del alfarero, ahí lo dice la Biblia. Lo hicieron para sepultura de los extranjeros y sepultura de gente extraña. Para eso era el campo del alfarero. ¿Con qué compraron el campo del alfarero? Con la sangre de Jesucristo, con la traición de Judas. Ese es el vaso vil. No sirve para nada. Por eso, iglesia, si hoy tú te topas, si tú te encuentras con un vaso vil, hoy tú tienes la palabra revelada. Ya no peleen, no discutan, porque su fin es terminar en el cementerio, solo para que se rasquen los leprosos. Esos son. Y así terminó Judas. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Judas no se arrepintió. Y para nosotros ser un vaso de honra, un vaso de misericordia, un vaso limpio, un vaso escogido, ¿cuál es la solución? Tenemos que vaciarnos. ¿De qué me voy a vaciar? Del pasado. Ay, que esto me hicieron cuando era niña. Ay, que esto me hicieron cuando era joven. Ay, cuando yo era adolescente. Vacíate ya del pasado. Deja el pasado atrás y continúa adelante. Cuando nosotros nos vaciamos del pasado, el Señor va a empezar. Voy a hacerte un vaso de honra, una vasija escogida. Segundo punto, para nosotros poder ser vasos escogidos, ¿cuál es el segundo punto? Humillarnos. Humillarnos delante de Dios, entrar al secreto de Dios. Señor, hoy levanto ayuno, porque tu palabra me dice que en ayuno rompes mis cadenas, mis ataduras, mi ego, mi maldad. Hoy vengo y me humillo delante de ti, porque ya no quiero ser un vaso vil, ni un vaso de ira. Ya no quiero ser. Ese fue el título
que se le dio a Judas, un vaso de ira. Ya no, más ya no. Dios no nos ha llamado para ser vasos de ira. Hoy el Señor nos dice, yo soy tu formador. Para los matrimonios, para los novios, para los que aún no se han casado, yo no sé cuál es tu hija, si es tu esposa, no lo sé, porque en el matrimonio hay roces, hay. Gracias, Señor, porque tú estás usando esta lija para hacerme un vaso escogido, un vaso de honra. Positivamente la iglesia tiene que caminar, la iglesia tiene que caminar positivamente. La hermana Casti dice bandera de victoria, no tiene problemas. Uy, te saco así, pero estamos en bandera de victoria porque Cristo ganó en la cruz del Calvario para firmar y poner mi nombre en el cielo. Vamos a ponernos de pie y darle la gloria, honra, alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo, ellos tuyos son. Tú eres su formador, tú eres su alfarero. Barro en tus manos son, Señor. Hoy yo pido, mi Dios amado, que seas tú sanando las heridas de nuestros corazones. Sanando, Señor, lo que ha sido afectado por el transcurrir de los días que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Quema con tu fuego los malos recuerdos. Quema con tu fuego el pasado. Quema con tu fuego el espíritu de incredulidad. Quema con tu fuego los pensamientos negativos. Quema con tu fuego lo que no te agrada de nosotros. Porque, Señor, yo quiero tu firma para ser un vaso escogido, un vaso honroso y misericordioso. Oh, en el nombre de Jesús, tú estás con